Biblia comentada de profesores de Salamanca. Evangelio según San Mateo capítulo 2. La huida a Egipto y matanza de niños en Belén. Capítulo 2, versículos 13 al 18. 13 Partido que hubieron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te avise. Porque Herodes buscará al niño para quitarle la vida. 14 Levantándose de noche, tomó al niño y a la madre y partió para Egipto, 5 permaneciendo allí hasta la muerte de Herodes, a fin de que se cumpliera lo que había pronunciado el Señor por su profeta, diciendo: De Egipto llamé a mi hijo. 16 Entonces Herodes, viéndose burlado por los magos, se irritó sobremanera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en sus términos de 2 años para abajo, según el tiempo que con diligencia había inquirido de los magos. 17 Entonces se cumplió la palabra del profeta Jeremías, que dice: 18 Una voz se oye en Rama, lamentación y gemido grande, es Raquel, que ora a sus hijos y rehúsa ser consolada, porque no existen. La huida a Egipto. 2,13-15. No dice el texto que la noticia de la partida de los magos hubiese llegado a Herodes inmediatamente de su marcha. Pero el cielo interviene para salvar al niño. El ángel del Señor se apareció a José en sueños. Esta debe ser la noche siguiente a la partida de los magos, pues Mateo dice que esta aparición fue cuando habían partido. Y el ángel le notifica la necesidad de ponerse en salvo, pues Herodes va a buscar al niño para matarlo. El aviso se da a José como protector de la Sagrada Familia y padre legal del niño. El aviso, además, es una orden: toma al niño y a su madre y huye a Egipto. El término es expresivo: huye. Los planes de Dios en la obra de su Hijo encarnado son redentores. No es el milagro lo que le hace la vida fácil. Esta sola expresión es la mejor condena de toda la literatura apócrifa que hace de este viaje un camino triunfal. Leones que se amansan a su paso. Palmeras que se inclinan para darles sombra y proporcionarles con sus dátiles alimento, los ídolos de Egipto que se rompen ante la presencia del niño Dios. La orden fue cumplida inmediatamente, pues José, levantándose de noche, partió para Egipto. Pocas cosas tan fuertes como esta huida de la Sagrada Familia. Un rey que es un tirano y un loco, hace huir a Dios, a la Madre de Dios y a su Padre legal, en una jornada de unos 5 días por un desierto, para salvar su vida. Egipto era el país clásico de refugio político. Era provincia romana, gobernada directamente por un prefecto, y fuera, por tanto, de la jurisdicción de Herodes. Toda injerencia en ella por parte de Herodes podría acarrearle serias represalias políticas. En los primeros años de la era cristiana, los judíos tenían colonias florecientes en Alejandría y Heliópolis. En Alejandría ocupaban 2 de los 5 barrios de la ciudad. Filón calculaba en 1 millón los judíos que vivían en Egipto. Allí formaban corporaciones ricas y altruistas que prestaban socorro a sus conciudadanos. J. Yaste L9 enumera una larga lista de ciudades egipcias en las que moraban colonias de judíos. La providencia de Dios los lleva a un lugar políticamente seguro, Egipto, y los pone entre colonias de sus conciudadanos. Así podrían ser atendidos por ellos, vivir su vida y hablar su lengua. De Belén a Egipto tenían 2 caminos. Uno al ordinario, por la vía de la costa, hasta llegar al Wadi el Aris, el torrente de Egipto, que era el límite. Iba por Ascalón y Gaza, en la Filistea, y seguía después por Rapía hasta Casium y Pelusa. Era el más ordinario y el más fácil. El otro era internarse en el desierto por Hebrón y Berseba, para tomar algunos caminos secundarios que los adentrasen en Egipto. ¿Qué ruta tomaron? Se piensa que por el desierto, ya que tomar la vía de la costa, que era la más fácil y ordinaria, también era la más peligrosa. Pues la podría vigilar especialmente la policía de Herodes si se descubría o sospechaba la huida de alguno de Belén. De Belén a El Cairo hay unos 500 kilómetros, lo que supone, a pie o en caravana, unos 14 días de camino. ¿Dónde se estableció la Sagrada Familia? No se sabe. En el viejo Cairo se muestra la iglesia copta de Abu Sarga como lugar de residencia de la Sagrada Familia. Otras tradiciones señalan el monasterio de Coscam, cerca de Asmuniaim, en el Medio Egipto. Otra tradición, que parece llegar hasta el siglo V,
los hace remontar el Nilo hasta llegar a la ciudad de Hermópolis, en el Alto Egipto. Todas estas tradiciones están desprovistas de verdadero fundamento histórico. San José recibió la orden de permanecer allí hasta nuevo aviso del ángel. Al nuevo aviso de retorno, Mateo dice que se cumpliría lo que había pronunciado el Señor por su profeta: de Egipto llamé a mi hijo. La cita es del profeta Oseas, 11,1. En sentido literal, esta frase de Oseas se refiere a que Yahvé, por amor, llamó, sacó a Israel de la cautividad y destierro de Egipto. Esto en Oseas no es una profecía, sino una exposición del amor de Yahvé a Israel, su pueblo, su hijo. Mateo, que en su evangelio está destacando el cumplimiento de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento en Cristo, ha visto en esta escena evocada por Oseas una semejanza de situaciones que le permite evocar ante ello las palabras del profeta. Piensan algunos autores que Mateo lo aplica en sentido típico. Sin embargo, no hace falta recurrir a este sentido. Puede explicarse muy bien por un procedimiento usual rabínico, de minore ad maius. Si Oseas pudo decir eso de Israel, mi hijo, esto mismo podía decirse, a fortiori, puesto que Dios lo hacía con más amor y llamaba de aquel destierro a su verdadero hijo. La fórmula que para esto usa Mateo griego, a fin de que se cumpliese lo dicho por el profeta, no tiene necesariamente en la koiné ni en Mateo un sentido de finalidad, sino que puede tener el sentido amplio de cumplirse así aquello dicho por el profeta por cierta semejanza con el caso presente. Matanza de niños en Belén. 2,16-18. Cuando al cabo de 2 o 3 días, en que el retorno de los magos no se hizo, según lo convenido, produjo esto en Herodes una de esas reacciones habituales y brutales en él. Considerándose burlado por aquellos magos, se irritó grandemente. Se mezclaron en él lo que consideró injuria burlesca y temor de alguna posible conjura. Y el zorro se transformó en lobo. Y temiendo en una conjura solapada de tipo mesiánico como las que hubo en su misma corte o que pudiese quedar alguna semilla de aquella expectación o conjura, dio la orden brutal de que se matase en Belén y su término a todos los niños de 2 años para abajo, según el tiempo que con diligencia había inquirido de los magos. Esta reacción es un caso normal en aquella psicología patológica de Herodes. Este no tenía otra obsesión que conservar su trono. En orden a esto sacrificaba cuanto fuera necesario. El crimen era para él una medida política normal para mantenerse en aquel trono, que, además, era usurpado. Así, según cuenta Josefo, mandó matar a su yerno José, a Salomé, al sumo sacerdote Hircano II, a su mujer, a la que, por otra parte, idolatraba, la Asmonea Mariamne, al hermano de ella, Aristóbulo, a la madre de estos, Alejandra, a los mismos hijos de él, Alejandro, Aristóbulo y Antípater, a 5 días antes de su misma muerte, a Costobaro, noble idumeo, a otra mujer llamada también Salomé. Abagó hacia todos los siervos que habían concebido ciertas esperanzas mesiánicas, y hasta hizo que se encerrase en el anfiteatro de Jericó a todos los nobles judíos, y dio la orden de que a su muerte se los matara a todos a flechazos, aunque, estando prisioneros, la orden no se cumplió 20. En este ambiente de crimen, nada significaba para Herodes el dar la orden de matar un grupo de pequeños aldeanos, máxime cuando el mismo Josefo cuenta que, cuando hizo encerrar en el hipódromo de Jericó a los nobles judíos para que se los matase, a su muerte, quería ensañarse cruelmente en todos, lo mismo en los culpables que en los inocentes. El Evangelio no dice que toda esta matanza de niños fuese el mismo día ni con el aspecto simultáneamente trágico con que lo representa el arte. La orden de Herodes fue de matar a estos niños en Belén, en su término. La expresión usada indica bien que se refiere, no a otros pueblos circunvecinos, sino a lo que constituía el radio de Belén, el núcleo del pueblo y sus pequeños suburbios. Sobre el posible número de estos inocentes niños asesinados se han dado cifras puramente fantásticas. Como cifra normativa se puede tomar la frase de Miqueas. En tiempo de Miqueas, Belén era pequeña, entre las ciudades de 1000 habitantes. Se podría suponer normativamente que, tanto en tiempo de Miqueas como en tiempo del nacimiento de Cristo, Belén pudiese tener sobre 1.000 habitantes. Concretamente, Belén en 1940 tenía 7.000 habitantes.
Y desde el 1 de abril de 1938 al 1 de abril de 1940 nacieron 561 niños. De estos, 262 varones y 299 hembras 21. Si Belén tenía en los días del nacimiento de Cristo unas 1.000 personas, le correspondería en 2 años el nacimiento de unos 80 niños. Pero, siendo el índice de mortalidad infantil en la actualidad casi la mitad antes de llegar a los 5 años, y siendo aproximadamente igual el número de nacimientos de niños y niñas y suponiendo que Herodes no tuviese interés en mandar matar a las niñas, ¿acaso se puede aceptar como verosímil el número de estos niños inocentes en unos 22? La Iglesia los venera por santos y como a mártires. De ellos dice bellamente San Agustín que, con razón pueden llamarse primicias de los mártires los que, como tiernos brotes, se helaron al primer soplo de la persecución, ya que no solo por Cristo, sino en vez de Cristo, perdieron la vida. 22. Ante aquella crueldad, dice Mateo, se cumplió lo que dice Jeremías. Una voz se oyó en Rama, lamentación y gemido grande, es Raquel, que llora a sus hijos y rehúsa ser consolada, porque no existen. La cita es de Jeremías 31:15. Históricamente, este pasaje de Jeremías se refiere a la escena de las concentraciones de judíos que Nabucodonosor hizo en Rama para ser deportados a Babilonia. Ger 40,1. CF 31. 18-20. Rama estaba enclavada en la tribu de Benjamín, corresponde a la actual Erram, a unos 9 kilómetros al norte de Jerusalén 23, y Jeremías, por una figura retórica oportuna prosopopeya, había evocado a la madre de Benjamín y José, Raquel, que, además, era considerada como uno de los grandes antepasados del pueblo de Israel, y la evoca como llorando a estos prisioneros que marchan a la cautividad. La evocación se hacía además geográficamente muy oportuna, porque, según una tradición, un Sam 10,2, su tumba se encontraba en estos parajes. Sin embargo, cabría preguntarse por qué Mateo evoca ahora este pasaje, puesto que la matanza de estos niños tiene lugar en Belén, que está enclavado en la tribu de Judá, como el mismo Mt dice, 2,1. Y Raquel no era madre de Judá, sino que éste era hijo de otra mujer de Jacob, llamada Lía, Gen 29,35. Mateo sabe que no se trata del cumplimiento de una profecía, pues se trata de una escena histórica referida por Jeremías y evocado este pasaje poéticamente por él. Raquel fue siempre considerada como uno de los grandes antepasados de Israel. Y la analogía de situaciones, castigos en el pueblo de Israel, le permitía reevocar la escena literaria de Jeremías. Así, en este sentido amplio, Raquel podía llorar a estos hijos suyos inocentes. Pero la evocación de Mateo se hacía más natural, ya que había otra tradición según la cual el sepulcro de Raquel se encontraba en el camino de Efrata, que es Belén, Gen 35,19. En esta evocación de Raquel se quería personificar el duelo nacional ante aquel crimen,